Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 28.27 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, aplique las leyes de Kirchhoff y resuelva para obtener las corrientes de todo el circuito mostrado en la siguiente figura. Bueno, entonces aquí nos hablan de que tenemos que utilizar las leyes de Kirchhoff. Anteriormente, hemos realizado un ejercicio en donde estábamos haciendo la simplificación de las resistencias. Creo que era el ejercicio 28.23, donde nos pidieron también determinar cuáles eran las corrientes que pasaban por cada una de las resistencias que teníamos en el circuito. Y lo que hicimos fue la simplificación de las resistencias. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos dos resistencias que se encuentran en serie. Esto lo mencionamos, o bueno, más bien, ¿cómo identificamos que esas dos resistencias estaban en serie? Bueno, en su momento, en el video anterior, el 28.23, dijimos que si la corriente que pasa por una de las resistencias es la misma que pasa por otra de las resistencias, entonces quiere decir que esas dos resistencias se encuentran en serie. Es decir, aquí yo tengo una fuente de voltaje, esta fuente de voltaje está sacando una corriente que vamos a suponer esta dirección, puesto que la terminal positiva es la corriente convencional, es decir, la que sale por el lado positivo. Entonces vendría en esta dirección, la corriente continuaría por este camino, todo esto, y en la esquina doblaría hacia abajo. Entonces, como puedes ver, la misma corriente que salió de aquí es la misma que pasó por la resistencia de 4 ohms y la misma que pasó por la resistencia de 2 ohms. Entonces, aquí podemos decir que estas dos resistencias se encuentran en serie. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, aquí podríamos hacer la simplificación, ¿verdad? Sin embargo, estas resistencias de aquí, al sumarlas, en este caso pues se sumarían directamente, 4 más 2 son 6, es decir, podríamos reemplazar estas dos resistencias por una sola de 6 ohms y podríamos ir simplificando el circuito. Sin embargo, aquí ya no podríamos simplificar, por ejemplo, esta resistencia de 6 ohms con esta otra resistencia, pues no se encuentra ni en serie ni en paralelo, porque, por ejemplo, aquí vamos a suponer que estas resistencias ya no están, ¿sí? Ya no tenemos resistencias, simplemente tenemos una sola resistencia, que va a ser el equivalente de estas dos. No sé por qué se me pone el borrador. Y es de 6 ohms, ¿sí? Sería la resistencia de 6 ohms, el equivalente de estas dos. Entonces, en este caso, ya no tendríamos ninguna resistencia que estuviera en serie con esta otra de acá, porque, por ejemplo, la corriente que pase por aquí, por la resistencia de 6 ohms, pues vendría por aquí, llegaría a este punto, y en este punto la corriente se puede ir hacia abajo o se puede ir hacia la derecha. Entonces, como puedes ver, la corriente que pasaba por esta resistencia de 6 ohms ya no va a ser la misma que pase, por ejemplo, por esta otra también de 6 ohms o por esta otra resistencia de 3 ohms, porque aquí ya la corriente que venía original se dividió en dos corrientes, entonces ya no puede ser la misma. Entonces ya no hay ningún elemento o ninguna resistencia que se encuentre en serie con esta resistencia de 6 ohms. ¿Qué otra cosa? Pues aquí también, por ejemplo, ya podríamos pensar, bueno, no hay resistencias que se encuentren en paralelo, perdón, no hay resistencias que se encuentren en serie con la resistencia de 6 ohms, entonces lo más probable es que haya resistencias que se encuentren en paralelo con esta de 6 ohms. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos para determinar si dos resistencias se encontraban en paralelo? Era identificar sus puntos terminales y ver si estos puntos terminales se podían conectar entre sí sin que pasáramos por ningún otro elemento. Es decir, yo tengo aquí la terminal de la resistencia de 6 ohms, la 3, y acá tengo la otra terminal. Esta terminal yo la debo intentar juntar por este camino con la terminal de acá, de 6 ohms, que vamos a suponer que está ahí. Pero si te fijas, durante este camino, sí me atravieso con un elemento, que es la fuente de voltaje de 5 volts. Entonces ya no podemos decir que están en paralelo estas dos resistencias, porque no puedo conectar sus dos puntos terminales mediante una línea sin atravesar por un elemento diferente a estos dos. Entonces tampoco ninguna resistencia de aquí se encuentra en paralelo con esta de acá. Entonces dices, bueno, entonces ¿cómo puedo simplificar este circuito? Bueno,
Hay veces en que las resistencias que tenemos ya no se pueden simplificar más, es decir, ya no tenemos ni serie, resistencias en serie, ya no tenemos resistencias en paralelo, y se tendrán que trabajar así, se tendrán que trabajar mediante otros métodos, ya no sería mediante la simplificación de resistencias, sino por otro tipo de análisis. En este caso vamos a hacer uso del análisis de mallas y también de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que es lo que nos están mencionando aquí. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Kirchhoff? Bueno, lo que nos dice la primera ley es que en un nodo, esto es un poquito parafraseando, ¿no? No es exactamente lo que dice la ley, pero para que se entienda de mejor manera. Lo que nos está diciendo esta ley es que si, por ejemplo, yo tengo una corriente, vamos a llamarle I1, que entra a este nodo, y vamos a suponer que las corrientes aquí sale para acá, y esta otra corriente también sale del nodo, es decir, yo tengo una corriente que está entrando al nodo y dos corrientes que están saliendo del nodo. Vamos a llamarle I2 y este vamos a llamarle I3. Pues entonces I1 tendrá que ser igual a la suma de I2 más I3. Es decir, por ponerle números, si yo estoy aquí ingresando 10 amperes, por poner una cantidad, pues la suma de I2 más I3 también me tendrá que dar 10 amperes. Puede que por I2 circulen 8 amperes, pues por lo tanto por I3 tendrán que circular 2 amperes. O puede ser que aquí pasen 4 amperes y que por acá pasen 6 amperes. El chiste es que la suma de las corrientes que salen de un cierto nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que entren por dicho nodo. ¿Por qué? Porque aquí podríamos tener más circuito y a lo mejor por aquí tener otra corriente que se llame I4 que está entrando al nodo, y entonces I1 más I4 tendría que ser igual a las corrientes que salen, I2 más I3. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. Entonces, eso vendría siendo, ¿ok? Entonces, para tener aquí escrita la fórmula, básicamente lo que se dice, vamos a ponerle otro color más clarito, lo que se dice es que la sumatoria de las corrientes que entran debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice la primera ley. Ahora bien, tenemos también una segunda ley que lo que nos dice es que si nosotros tenemos una malla o un lazo cerrado, no recuerdo exactamente cuál es la expresión que se utiliza, pero si nosotros tenemos, digamos, un camino cerrado, es decir, yo tengo este punto, lo voy a tomar como referencia, y recorro el circuito de manera que llego nuevamente a dicho punto, la suma de los voltajes y las caídas de tensión que tengo provocadas por las resistencias me tienen que dar igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, estoy en este punto, ¿no? Vamos a tomar otra vez el color morado, que se veía un poquito más. Tenemos ese punto. Entonces, si yo empiezo a recorrer este camino, veo que aquí paso de la terminal negativa a la terminal positiva. A esto le vamos a llamar que es una subida de tensión porque estamos agregando un voltaje de 5 volts. Entonces, aquí yo tengo más 5, ¿ok? Continúo, paso por esta resistencia, pero en este caso aquí los signos van a estar invertidos, va a ser de más a menos. ¿Por qué? Porque esto se tiene que entender que es una caída de tensión, porque la resistencia lo que provoca es que el voltaje se vaya disminuyendo, que vaya cayendo. Entonces aquí yo tengo de menos a más es una subida de tensión, de más a menos es una caída de tensión. Aquí de igual manera tendría más menos, sería una caída de tensión. Y aquí, si te fijas, a pesar de que tenemos una fuente de voltaje, en este caso, como tiene polaridad contraria a la que teníamos acá, si te fijas aquí, si recorriéramos este camino, iría de esta manera y pasaría de más a menos. Entonces también se consideraría como una caída de tensión, como menos 4. ¿Sí? Y finalmente pasaríamos por esta otra resistencia donde tendríamos más menos, sería una caída de tensión. Entonces, si te fijas, yo tengo mis voltajes, que es 5 menos 4, porque pues realmente este voltaje no me está ayudando, no está contribuyendo junto con este, porque están, digamos, en polaridad opuesta. Entonces es 5 menos 4, y esto tiene que ser igual, es decir, aquí estoy tomando en cuenta todos mis voltajes, y del otro lado voy a tomar en cuenta todas mis caídas de tensión.
Pero yo no puedo nada más poner aquí un 4 de los ohms, porque recuerda que por ley de Ohm, cómo se calcula la caída de voltaje en un resistor es multiplicar la corriente que pasa por aquí multiplicado por la resistencia. Entonces, en este caso no te voy a poder poner un número aquí exacto, porque yo tendría que multiplicar 4, que es lo que vale la resistencia, por I, ¿sí? Que es la corriente que pasa por acá. Le voy a poner más, porque a pesar de que son caídas de tensión, como ya las estoy pasando del otro lado de la igualdad, ya en este caso de estar restando aquí, pasarían al otro lado sumando. Ahorita con un ejemplo se va a entender un poquito mejor, pero el punto es que yo tendría que tomar los valores de los resistores y multiplicarlos por las corrientes que tengo aquí. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Entonces, bueno, vamos a escribir acá que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada o en un lazo cerrado, no recuerdo exactamente cuál es la expresión, pero el chiste es que yo recorra el circuito de manera que llegue al mismo punto del que empecé. Igual podría hacer el recorrido empezando de aquí y en lugar de desviarme por esta parte, hacer el recorrido desde acá hasta acá, pasar por esta fuente de voltaje y nuevamente regresar acá. O también podría tomar este camino, en lugar de irme hacia arriba, irme hacia abajo, hacer este recorrido. El punto es que siempre recorra un lazo cerrado, es decir, donde inicié el recorrido, ahí lo debo de terminar. Entonces, lo que me dice es que la sumatoria de voltajes debe ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión, donde las caídas de tensión es multiplicar el valor de la resistencia por la corriente que está atravesando por dicha resistencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a aplicar estas dos leyes de Kirchhoff. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, vamos a empezar planteando una ecuación con esta malla que tengo aquí. Por lo general se enumeran las mallas. Vamos a llamarle malla 1 y vamos a llamarle malla 2. Y también por lo general, eso es algo que tú puedes tomar a tu conveniencia, si te gusta o no, se especifica una corriente de esta manera, es decir, una corriente que vaya en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y a esta la vamos a llamar IA. Es más, a este en lugar de ponerle 1 le vamos a llamar malla 1 y le vamos a llamar malla B, para que les podamos llamar corriente A y corriente B. Entonces aquí de igual manera vamos a suponer una corriente que vaya en esta dirección y le vamos a llamar IB. Ok. Ahora vamos a empezar planteando una ecuación con esta malla que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar con el punto que habíamos elegido hace rato. Entonces empezamos por aquí, hacemos el recorrido y lo que habíamos dicho, vemos que tenemos una subida de tensión, ¿no? De menos a más. Muy bien, entonces continuamos. Entonces vemos que de aquí tenemos una subida de tensión, entonces vamos a ponerle más 5. Ok. Ahora, vamos a dejar en paso tantito las resistencias. Vamos a seguir este recorrido y lo mismo que habíamos dicho aquí. En este caso, si nosotros queremos pasar por esta parte, nos encontramos con esta fuente de voltaje que tiene polaridad contraria a la corriente que estamos suponiendo, ¿no? Que es de menos a más en este caso. Si la corriente continúa de esta manera, pues pasaría de más a menos. Entonces sería menos, ¿qué valor tiene? 4. Entonces, esta sería la sumatoria de los voltajes que tenemos aquí. Ahora, eso lo vamos a igualar con la sumatoria de las caídas de tensión. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos en los resistores. Entonces, vemos que aquí, para calcular, es multiplicar la resistencia por la corriente. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia o el resistor? Vale 4. Y eso multiplicado por la corriente que está pasando por aquí. Entonces, por aquí está pasando la corriente que llamamos IA. Entonces, tenemos 4 por IA. Muy bien. Ahora, como es una sumatoria, pues sumamos. Entonces continuamos. Aquí tenemos otro resistor, otra caída de tensión que vale 2. Y si te fijas, la misma corriente que pasaba por aquí es la misma que está pasando por acá. Entonces sería 2IA. Muy bien. Entonces continuamos. El recorrido que hicimos fue este. Y vemos que aquí tenemos otra resistencia, que es otra caída de tensión. Entonces sería multiplicar 6 por la corriente que atraviesa esta resistencia. Pero aquí es donde viene el truquito o la parte en donde la mayoría se equivoca. Y es que aquí no está pasando la corriente A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te fijas, la corriente A es la corriente que
viene en este sentido, viene pasando por aquí, pasa por acá. Y en este caso, ¿qué pasa? Por aquí, ok, correcto, viene la corriente IA y se mete en esta parte de aquí, ¿verdad? Pero si te fijas, también tenemos otra corriente IB, que esta corriente IB es la que viene por esta parte, sube y también puede entrar a esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta parte están interactuando tanto la corriente A como la corriente B. Pero si te fijas, la corriente A va hacia la derecha y la corriente B iría hacia la izquierda. Entonces, como tienen sentidos opuestos, uno tendrá que ser positivo y el otro tendrá que ser negativo. En este caso, como estamos haciendo la ecuación en términos de la malla A, vamos a considerar esta como positiva y la corriente B como negativa. Entonces sería más 6 IA menos 6 IB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva sentido contrario IB. Si IB también lleva el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues entonces IB viene de esta manera y de este punto se va hacia acá. Y la IA es al contrario, viene de izquierda a derecha. Eso también lo puedes visualizar desde el punto de vista de que IA viene atravesando esta parte de aquí y como dijimos que los signos iban a quedar más menos, entonces aquí, esta es una caída de tensión, pero las caídas de tensión las estamos poniendo positivas. Si te fijas, todo lo habíamos puesto positivo, aunque va de más a menos. Pero la IB en este caso iría al revés, va de menos a más. Entonces esa la pondríamos como negativo. Sí, ahí no te enredes tanto con los signos. Simplemente, aunque sean caídas de tensión, como ya las estamos igualando del otro lado, aquí ya está contemplado que sean caídas de tensión, pues ya las puedes poner positivas. Si esto lo escribiéramos del lado izquierdo de la igualdad, ahí sí tendrían que ser con negativo. Entonces, así nos quedaría, ¿no? Entonces aquí ya simplemente vamos a simplificar la ecuación. Nos queda 5 menos 4, pues esto es 1. 4 más 2 más 6 son 12. 4 más 2, 6. 6 más 6, 12. Estos tres términos se pueden sumar porque tienen la misma variable, que es la corriente A, menos 6IB. Entonces, aquí nos quedaría nuestra primera ecuación. Si te fijas, es una ecuación que tiene dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar de otra ecuación adicional que tenga las mismas dos incógnitas para que tengamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero para la malla B ahora. Entonces, igual, puedes elegir el mismo punto. Entonces, empezamos, ¿no? Entonces, vamos a escribir primero todas las fuentes de voltaje con las que nos atravesamos y al final las caídas de tensión. Entonces empezamos aquí y ¿qué pasa? Aquí tengo de menos a más, siempre siguiendo este sentido, ¿no? Vamos en el sentido contrario. Entonces, como vamos de menos a más, en este caso es una subida de tensión, entonces es 4. Ahora venimos por aquí, venimos bajando por acá, vamos a ignorar este resistor por lo pronto. Aquí tenemos otra fuente de voltaje y en este caso no va de menos a más, va de más a menos, entonces tendrá que ir con el signo contrario. 4 menos 3 nos queda, ¿no? Porque ya seguiríamos por este camino, pasamos por este resistor y llegamos a este mismo punto, ¿no? Entonces ya nos atravesamos con otra fuente de voltaje. Muy bien, ahora vamos a escribir las caídas de tensión. Entonces, nuevamente, empezamos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestro resistor de 6 ohms. Pero ahora, como estamos considerando la malla de abajo, ahora nuestros signos pues no van a ser de esa manera, sino que siempre con la malla que se está trabajando debe de considerarse una caída de tensión. Y aquí las caídas de tensión las estamos poniendo positivas como las pusimos aquí. Entonces quedaría el valor del resistor, que es 6, multiplicado por la corriente que lo está atravesando, que es IB en este caso, ¿no? Como estamos analizando esta malla. Entonces continuamos por aquí, este ya lo tomamos en cuenta, lo ignoramos, pasamos por aquí y aquí nuevamente caída de tensión, entonces será 3 ohms, como las caídas de tensión las estamos poniendo positivas, nos queda más 3 IB, porque si te fijas, la corriente que está pasando por aquí es IB, pero aquí se me estaba olvidando algo importante. Como nos vamos a regresar al resistor de 6 ohms, como la corriente que está pasando por aquí no es nada más IB, sino que también está pasando IA, entonces tendremos que escribir también en términos de IA
como aquí dijimos que está pasando de más a menos, es una caída de tensión, la ponemos positiva, pero si te fijas la corriente IA pasaría al revés, pasaría de menos a más. Entonces aquí, como es una subida de tensión, la vamos a poner aquí negativa. Acuérdate simplemente de eso, las caídas de tensión aquí se ponen positivas y las subidas de tensión se ponen negativas. Acá es al revés. Bueno, entonces aquí nos quedaría menos 6 IA, ¿sí? Porque es el valor del resistor por la corriente que lo está pasando, ¿ok? Muy bien. Entonces ya pasamos por este resistor, este ya lo habíamos tomado en cuenta y ahora sí continuamos con este. Entonces es una caída de tensión, 3 ohms. ¿Qué corriente es la que lo está atravesando? Pues en este caso sí es IB. Si te fijas, por aquí está pasando nada más IB porque aquí IA ya no está interviniendo, ya no es un tramo que comparta con la malla A, aquí simplemente es B. Entonces nos quedaría 3 más 3 IB. Continuamos. Nuevamente la fuente de voltaje que ya tomamos en cuenta, aquí está, lo ignoramos y finalmente el de 1, que sería más 1 por IB. Entonces, así nos quedaría esa ecuación. Simplificamos, tenemos 6 más 3 son 9, más 1 son 10. Aquí 4 menos 3 es 1, entonces nos quedaría 1 es igual a menos 6 IA. ¿Por qué lo escribo primero? Para que me quede también en el mismo orden, primero la variable A y luego la variable B. Entonces dijimos que 6 más 3 más 1 son 10. Entonces nos queda más 10 y B. Entonces aquí ya tenemos nuestras dos ecuaciones con nuestras dos incógnitas. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, ahora sí aquí ya depende del método que más te guste para resolver un sistema de 2×2, pero pues esto ya realmente es matemáticas, ¿no? Es álgebra. Entonces, ¿qué podemos aquí utilizar? Pues podemos utilizar el método de reducción. Puedo multiplicar esta ecuación por 2. ¿Por qué? Porque al multiplicar aquí por 2, esto me va a dar menos 12. Y como acá tengo un más 12, al sumar las dos ecuaciones se me van a cancelar las letras A y me van a quedar nada más las letras B. Entonces vamos a hacerlo. Todo esto lo multiplicamos por 2. Entonces nos queda 2 por 1, 2. 2 por menos 6, menos 12. Y 2 por 10 son 20. Escribimos nuevamente la primera ecuación aquí abajo. 1 es igual a 12 IA menos 6 IB. Entonces a 12 le quito 12. Si sumamos estas dos ecuaciones, pues nos queda 0. A 2 le sumo 1, nos queda 3. A 20 le resto 6, me da 14, ¿no? Se dice que se suma, pero pues realmente se toman en cuenta los signos que tengan los términos, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos una ecuación muy sencilla. ¿Por qué se hace esto de sumar y restar y todo eso? Porque lo que queremos es que al sumar estas dos ecuaciones se elimine una de las variables, ya sea la B o la A. En este caso fue más fácil hacerlo con la A. Se eliminan las letras A, quedan solamente las letras B y me queda una ecuación mucho más sencilla porque tan solo que como quiero sacar IB, ¿qué le estorba a IB? Pues el 14. ¿Qué operación está haciendo el 14? Está multiplicando, pasa al otro lado, pasaría con la operación contraria, que es dividir. Entonces me queda que la corriente IB es igual a 3/14, que por lo general no lo expresamos así, sino que vamos a hacer la división. 3 entre 14, eso nos da 0.214. Entonces vemos que ahí una de las respuestas correctas, la última, dice 214 miliamperes. Bueno, vamos a escribirlo, 0.214 amperes, porque es corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos da una cantidad parecida pero no la misma? Bueno, lo único que se está haciendo es a la palabra amperes se le está agregando el prefijo mili, que significa por 10 a la menos 3, entonces serían 214 por 10 a la menos 3 amperes. Por 10 a la menos 3 significa que el punto decimal lo vamos a recorrer 3 veces hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y si te fijas me quedaría 0.214, que es lo que tengo acá. Entonces 214 miliamperes es exactamente lo mismo que 0.214. Entonces ahí tendríamos que la corriente B es de 214. Ahora, ¿cuál es la corriente B? Pues la corriente B es la que está circulando por esta parte. Vamos a dibujarlo de otro color. Sería la que pasa por aquí, la que pasa por acá abajo y la que pasa por aquí arriba. Porque si te fijas, lo que pase por aquí no tiene más opción, o sea, no tiene otro camino que cruzar hacia la derecha. Y lo que cruza aquí hacia la derecha no se puede ir para acá, no se puede ir para abajo, solamente puede subir.
Entonces, toda esta corriente es exactamente la misma. Son estos mismos 214 miliamperes, ¿sí? Ese es IB. Ahora, la corriente que pasa por esta rama es IB. No, porque aquí ya hemos dicho que esta corriente es la combinación de IA más IB. Entonces, no va a ser ese mismo valor. Ahora, otra cosa importante, el valor de IB nos dio positivo. ¿Qué significa que nos dé positivo? Significa que esta suposición de la corriente, la dirección o el sentido de la corriente lo hicimos una buena suposición. Eso es lo que quiere decir. Si aquí me hubiera dado menos 0.214 o un valor negativo, el que fuera, quiere decir entonces que la suposición fue incorrecta y que en realidad la corriente circula en la dirección contraria. Lo más probable es, bueno, no, aquí también lo más seguro es que la corriente pase de esta manera porque es más grande el voltaje que tengo acá que el que tengo de este lado. Pero igual vamos a hacerlo y si nos diera un valor negativo, entonces quiere decir que la corriente circula al revés. Vamos a hacerlo entonces. Como lo hacemos, pues ya tenemos el valor de IB, pues simplemente lo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Por ejemplo, lo hacemos en la primera. Nos queda que 1 es igual a 12IA menos 6IB. ¿Sí? Aparentemente son dos incógnitas, pero yo ya conozco el valor de IB, entonces lo voy a intercambiar por su valor numérico. Lo voy a sustituir, entonces me queda 1 es igual a 12IA menos 6, que multiplica a IB. IB vale 0.214. Vamos a ponerle un poquito más de decimales. Así nos queda. Entonces multiplicamos ese valor por 6. Eso nos da 1.2857. Entonces nos queda 1 es igual a 12 IA menos 1.2857. Esto que está restando lo paso al otro lado. Pasaría sumando 1 más 1.2857 es igual a 12 IA. Hacemos la suma, pues nos da 2.2857. Aquí, perdón, es un igual. Es igual a 12 IA. Y finalmente el 12 que está multiplicando a la IA pasaría al otro lado, dividiendo, ¿no? Entonces nos quedaría esto entre 12. Hacemos la división, 2.2857 entre 12. Eso nos da 0.190 amperes, porque es corriente. Y si te fijas, otra de las respuestas que viene ahí es 190 miliamperes, la misma lógica que explicamos hace ratito, entonces ya no la voy a explicar, simplemente lo expresamos así como viene en el libro. Entonces, 190 miliamperes. Y si te fijas, viene una tercer corriente que es de 23.8, ¿ok? Esa corriente, bueno, primero que nada, ¿cuál es la corriente IA? Pues la corriente IA es la que dijimos aquí, que viene siendo la que pasa por aquí, la que pasa para acá, porque si te fijas no hay otro camino para la corriente más que este, pasa por aquí, viene hacia abajo, pero en este punto es donde te digo que esta corriente que pasa por aquí no es ni la IA ni la IB. Entonces, si te fijas, aquí es donde se aplica la primer ley de Kirchhoff. Tenemos una corriente que está entrando en este nodo, que es IA, y tenemos otra corriente, que en este caso, si te fijas, por la dirección que lleva IB, de esta manera, ¿sí? Iría de esta manera, ¿no? Bajaría la corriente IB, porque si te fijas, el recorrido es este, hacia abajo. Entonces, tengo una corriente que está entrando, que es IA, y tengo una corriente que está saliendo, que es IB. Entonces, IB lo tengo que escribir del otro lado de la igualdad, porque si te fijas, lo que dice la ley es la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a las corrientes que salen. Pero aquí me falta una tercer corriente. ¿Qué me puedes decir? ¿Que está entrando o que está saliendo? Es decir, ¿la corriente lleva esta dirección o al contrario, va para acá? Bueno, pues eso lo podemos determinar por simple lógica. ¿Cuál nos dio un resultado más grande? La IB nos dio 214 y la IA nos dio 190. Entonces, IB es más grande. Esta es más grande que esta. Entonces, a la IA, pues le tendremos que sumar una tercer corriente para que la suma de estas dos nos pueda dar la que tenemos acá. No sería posible que a la más grande todavía le sumes algo más para que te dé lo más chico, ¿no? Entonces, quiere decir que IC
tiene que tener la misma dirección que IA, es decir, también tendría que estar entrando al nodo. Entonces la corriente tiene que ir en esta dirección hacia adentro, ¿sí? Entonces quiere decir que IC es esta flecha que tengo aquí, va de este punto a este punto de acá. Ahora, ¿de cuánto es? Pues simplemente sustituyes. Si aquí tenemos 190 miliamperes, bueno, vamos a escribirlo abajo, más fácil. Nos queda IA más IC es igual a IB. Entonces, 190 miliamperes más IC es igual a 214 miliamperes. Entonces nos quedaría que IC, que le estorba el 190, que está haciendo el 190, está sumando, pasa al otro lado y pasaría restando. Todo esto hacia la derecha. Entonces 214 miliamperes menos 190 miliamperes. A 214 le quito 190, esto me da 24, ¿no? 24 miliamperes. Y si te fijas, en el libro no viene 24, viene 23.8, que es un valor bastante cercano. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente se están utilizando más decimales, ¿no? Hace rato, cuando yo escribí el 190, pues en la calculadora no me daba nada más 0.190, me daba esto y más números. Y acá también con el 214, 0.214 no me daba exactamente esto, me daba esto y más decimales. Bueno, si agregáramos de esos decimales, pues aquí ya nos daría ese 23.8 del que está hablando el libro, ¿no? Entonces, esa es la idea para resolver estos ejercicios. Si te fijas, pues no es muy complicados, pero sí hay que tener muy bien las ideas muy claras, ¿no? Saber a qué nos referimos con la primera ley, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, utilizar las convenciones de que la corriente la ponemos en este sentido, tener mucho cuidado en esta parte donde se juntan las dos corrientes para tomar en cuenta el efecto de ambas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no queda otra más que practicar con ese tipo de ejercicios hasta poderlos dominar. Entonces, espero que el ejercicio te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.